Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga y que hayan tenido un lindo día. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza que es complementaria a la de ayer. Ayer fue perdonar y hoy nos toca la enseñanza de pedir perdón, que es complementaria. Solo vamos a iniciar, como siempre, orando y pidiéndole al Señor que Él sea quien nos guíe y quien establezca esa palabra en nuestros corazones. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra todos juntos en esta noche para ser edificados por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que la unción del Espíritu Santo que permanece en nosotros rompa todo yugo, toda cárcel de opresión en la cual podamos estar, Señor, y que además nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros oídos espirituales, abriendo nuestro entendimiento espiritual, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede establecida como semilla en tierra fértil y produzca mucho fruto para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que en esta noche tú bendigas tu palabra y le añadas aún más bendición en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, una vez que hemos orado, vamos a iniciar con nuestro tema, que es el tema de pedir perdón. La mayoría de nosotros estamos conscientes cuando alguien nos lastima, nos ofende, nos rechaza, en fin, produce un problema en nuestro corazón. Pero muy pocas veces nosotros estamos conscientes que también hacemos eso con respecto a otros. O sea, ofendemos a otros de alguna manera. En esos casos es importante ser sensible a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo para poder resolver esa situación de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica. En Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24 dice la palabra: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestra adoración y las ofrendas son parte de una adoración, de la adoración al Señor, es estorbada mientras no nos reconciliemos con aquella persona a la que hemos ofendido y que ya el Espíritu Santo o nosotros mismos nos acordamos que la ofendimos. No puedo, y además tampoco puedo tener una buena relación con el Señor si no tengo una buena relación con las demás personas, si estoy en mal con las demás personas. Recordemos que el mandamiento supremo del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esas son tres partes de un mandamiento, de los mandamientos más altos de la ley. Podemos tener algunas cosas o algunas dudas o algunas preguntas relacionadas con pedir perdón, como por ejemplo, ¿qué tan importante es que vaya a pedir perdón a la persona? En Mateo 5, 23 y 24 nos está diciendo que es importantísimo en cuanto a nuestra relación con el Señor, además de nuestra relación con el prójimo. La otra pregunta que nos va a surgir puede ser la de: ¿debo dejar las cosas así hasta la próxima vez que vea a la persona? También Mateo 5, 23 y 24 nos lo responde. Si te acuerdas, deja tu ofrenda y ve. O sea, esto en el momento en el que el Espíritu Santo nos lo está indicando o nosotros nos estamos recordando, es importante hacerlo inmediatamente. No debemos perder tiempo. También nos puede surgir alguna duda, como por ejemplo, pasó hace tanto tiempo que es posible que la persona ya ni se acuerde.
Pero si nosotros nos estamos acordando, o si el Espíritu Santo nos lo está recordando, es porque esa persona, aun cuando no lo esté viviendo permanentemente, si la ofensa está ahí y la está recordando o la tiene guardada y le está impidiendo ser libre en muchos aspectos. La otra pregunta es ¿cuándo debería hacerlo? Mateo 5, 23, 24 nos lo enseña: en el momento en el cual nos recordamos o el Espíritu Santo nos lo recuerda. Y la otra pregunta sería ¿cómo hacerlo sin causar más dolor a la otra persona y a mí? Vamos a verlo eso un poquito más adelante, pero si el Espíritu Santo nos está trayendo a memoria eso y nos está moviendo a pedir ese perdón, es porque el corazón, el Espíritu Santo ya sabe que el corazón del otro está preparado y listo para que lo hagamos, y nuestro corazón también está preparado y listo para hacerlo. ¿Cuál es el fundamento de pedir perdón? Es el mismo fundamento de perdonar. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, y ese fundamento es la sangre de Cristo. Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tanto del pecado que nos pudieron haber hecho como del pecado que nosotros cometimos. Y la palabra de Dios dice que si estamos en luz, tenemos que tener comunión unos con otros. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los demás. También Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, ese tener una buena conciencia delante de sin ofensa ante Dios es una conciencia o una persona que ha perdonado y que ha pedido perdón. Otra vez en Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto del perdón, de pedir perdón, es importante porque es sembrar para el Espíritu. En tanto que no pedir perdón cuando sabemos que ofendimos a alguien y por orgullo no lo estamos haciendo, entonces estamos sembrando para la carne. La palabra de Dios nos enseña que en Gálatas capítulo 6 versículos del 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Y hacer bien a todos significa, si ofendimos, lastimamos a alguien, necesitamos irle a pedir perdón. No hacerlo es cuestión de orgullo y eso implica que estamos sembrando para la carne. Puede ser orgullo, puede ser temor, puede ser inseguridad, temor al rechazo, etc. Pero cualquiera de esas cosas es estar sembrando para la carne y de la carne no vamos a cosechar nada bueno. En cambio, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar
vida y vida eterna. Y no cuando lleguemos al cielo. La vida eterna la comenzamos a vivir desde el momento en el cual usted y yo somos salvos, porque hemos nacido de nuevo a la vida eterna. Nuestra vida eterna comienza acá en la tierra y se va en la medida en la que nosotros vamos negándonos a nosotros mismos y estableciéndonos en el carácter de Cristo. En esa misma medida vamos disfrutando de más y más bendiciones de la vida eterna, es decir, sanidad, liberación, restauración, santidad, bondad, paciencia, amor, salud, gozo, paz, tranquilidad, bienestar, provisión, etcétera, etcétera. Entonces, sembrar para el Espíritu es pedir perdón cuando nosotros, o una de las cosas que es sembrar para el Espíritu es pedir perdón cuando estamos conscientes de que hemos ofendido a alguien, o cuando el Espíritu Santo nos recuerda que hemos ofendido a alguien. Si sembramos para el Espíritu, obedeciendo por la fe la palabra de Dios y resolviendo conflictos sin reconciliar, pidiendo perdón, cosecharemos vida. Una vida ordenada, lo que implica paz. Confianza en Cristo, respuestas divinas, relaciones centradas en Cristo, amando a otros, respondiendo con la mente de Cristo, libres de sentimientos de culpa, inseguridad, desconfianza, rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos, y esto es importante, que es lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 10. Uno cosecha lo que siembra, lo dice en Gálatas 6, 7. Uno cosecha más de lo que siembra, nos lo enseña Oseas 8:7. Uno cosecha en la misma proporción en la que siembra, nos lo enseña 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6. Y uno cosecha en una estación diferente, como nos lo enseña también Gálatas capítulo 6, versículo 9. Es decir, no necesariamente lo vamos a cosechar inmediatamente, pero lo vamos a cosechar en el momento oportuno si sembramos vida, si sembramos obediencia, si sembramos para el Espíritu. Y si sembramos para la carne, lo vamos a cosechar también, aunque no sea inmediatamente, pero va a llegar el momento en que vamos a cosechar, y eso a veces uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Lo que habría que ver es hace cuánto, o ver nuestro pasado para saber cuándo sembramos para la carne, que es lo que estamos cosechando en este momento. Muy bien. Y una cosa importante, tal vez aquí una observación importante sobre el sembrar. Si por alguna razón estamos teniendo una temporada en la cual estamos cosechando cosas que no habíamos esperado, es el tiempo también, eso es un aviso de comenzar a sembrar bien. Generalmente la cosecha de lo malo tarda en llegar, pero la cosecha de lo bueno, cuando actuamos en obediencia al Señor, la comenzamos a recibir prontamente, y entonces la buena cosecha va a minimizar la mala cosecha. Entonces, comencemos a sembrar en el Espíritu cuando estemos cosechando, cuando estemos cosechando cosas negativas. Y por ejemplo, si necesitamos amor, siembre amor. Si necesitamos recibir paciencia, siembre paciencia. Si necesitamos recibir bondad de alguna persona, sembremos bondad en alguien. Eso va a traer una cosecha de bendiciones. Muy bien, ahora vamos a ver las llaves para pedir perdón. Esto va a resolver la pregunta que anteriormente dejamos sin contestar y dijimos que lo íbamos a hacer más adelante. ¿Cómo hacer el pedir perdón sin causar más dolor a la otra persona y a mí? Primera llave. Pedir perdón es reconocer honestamente cómo lastimé a la otra persona con mis palabras y o acciones. Es decir, debo hacer un análisis honesto de la situación, de mi
comportamiento. Puede ser que el otro me ofendió primero, pero yo reaccioné ofendiéndolo a él también. Entonces necesito reconocer esa situación. Y la palabra de Dios nos llama a hacerlo. Dice que nos examinemos a nosotros mismos. Número 1, en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 25, 26, más o menos. La segunda cosa, en el Salmo 119, 59, dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y entonces aquí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos recuerde los detalles de la situación, para saber exactamente qué fue lo que nosotros hicimos y sobre lo cual necesitamos ir y pedirle perdón a la otra persona. No necesito estar continuamente buscando en mí mismo las cosas que hice que ofendieron a otro. El Espíritu Santo me va a recordar exactamente qué fue lo que sucedió. Si yo, con un corazón obediente y humilde, voy con el Espíritu Santo para que Él me diga exactamente qué fue lo que pasó. En segundo lugar, debe ser algo que efectivamente la otra persona sufrió el impacto. ¿Qué quiere decir eso? Mire, no pidamos perdón por cosas como celos, lujuria, pensamientos o sentimientos de enojo que no fueron expresados hacia la otra persona. Ese pedir perdón debe ser exclusivamente por esas cosas que no concretamos directamente, pero estuvieron en nuestro pensamiento o en nuestro corazón. Por esas cosas le debemos pedir perdón al Señor, pero no a la otra persona. Por ejemplo, no sería adecuado que si yo guardé resentimiento durante mucho tiempo contra la otra persona y la otra persona ni se enteró porque no hice ninguna acción que manifestara ese resentimiento, fuera a decirle, y fuera yo, sería imprudente irle a decir: mira, te vengo a pedir perdón porque tuve resentimiento por años contra ti, y el otro ni enterado. Entonces lo que vamos a hacer en ese momento, en lugar de obtener el perdón, lo que vamos a hacer es lastimar el corazón de la persona que ni en cuenta sabía lo que estaba pasando. Entonces Mateo 5, 23, 24 nos dice claramente: si ahí te acuerdas que el otro tiene algo contra ti, o sea, debe ser algo que el otro ya sabe que tenemos contra él, o que él tiene contra nosotros. No es algo que solo estuvo en nuestro interior y no se expresó y se manifestó. Esas cosas que no expresamos y no manifestamos, pero sí pensamos y sentimos, de esas cosas nos tenemos que poner a cuentas con Dios solamente. La otra cosa es que antes de ir a pedir perdón, necesito perdonar cualquier cosa que tenga en contra de esa persona, ya sea por la ofensa, ya sea por la persona en sí, o ya sea por las ramificaciones de la ofensa. Antes debo perdonarla para poder ir con un corazón limpio, no con un corazón herido, lastimado, dolido, a pedirle perdón. Tengo que ir con un corazón sano. El pedir perdón que sale de un corazón sano va a restaurar y va a ayudar a la otra persona a ser sanada. Si yo voy con el corazón herido, puede ser que el otro me comience a decir: sí, pero es que también me hiciste, y entonces yo me comience a defender y comenzamos otra vez un conflicto que va a terminar en un nuevo problema. En lugar de resolver el problema que teníamos, lo va a complicar. Entonces, por eso, primero debo ir con un corazón sano, un corazón que ya perdonó, y también debo ir preparado por si la otra persona me comienza a echar en cara algunas cosas o a reclamar algunas cosas. Debo mantener la calma, la madurez, sabiendo que en mi corazón ya la perdoné y la voy a perdonar por cualquier cosa que me diga. Lo importante aquí es confesar mi petición de perdón para ser yo libre de esa cadena. Y si la otra persona comienza a decirme cosas que podrían lastimarme, en ese mismo momento que las esté escuchando, las voy a perdonar para mantener guardado mi corazón y sano mi corazón en el momento en el que esté pidiendo perdón.
La otra llave para pedir perdón es, que ya la mencionamos, pero la vuelvo a recordar, es responder rápidamente a la necesidad de pedir perdón. Recuerde que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, si hay un enojo que nosotros tenemos contra alguien o de que alguien tiene contra nosotros, lo debemos resolver en el menor término posible de tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros nos tardemos, en esa misma medida es muy probable que el dolor o la ofensa se incremente. Entonces necesitamos hacerlo rápidamente, responder rápidamente a la dirección del Espíritu Santo de pedirle perdón a la otra persona. Y en esto es importante la dirección del Espíritu Santo, porque el tiempo oportuno es vital. El tiempo oportuno significa que ya el Espíritu Santo trabajó en la otra persona y también trabajó en mí para que podamos sanar esa herida, o para que por lo menos yo pueda sanar esa herida, porque puede ser que en algún momento nos enfrentemos con una persona a la cual le vamos a ir a pedir perdón y nos diga, no te perdono por... Bueno, ya eso ya no es mi asunto. Mi asunto es, en cuanto dependa de mí, voy a estar en paz con los demás. Si los demás no quieren estar conmigo, ese no es mi problema. Ese es un problema de ellos con Dios. A lo que a mí me toca es procurar que estar yo bien con los demás. Así que también debo ir preparado para que en algún momento alguien me diga, no te perdono porque esto, por el otro, está bien, ok. Yo te vine a pedir perdón. En mi corazón no tengo ya nada contra ti, ni tengo nada de qué avergonzarme o sentirme culpable por cuanto te estoy viniendo a pedir perdón. Punto. Ahí se termina el asunto. Y la actitud para pedir perdón debería ser con humildad y mansedumbre, como nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 2. No debemos ir con soberbia, no debemos ir sintiéndonos superiores al otro, no debemos ir con la espada desenvainada o con un escudo protector. Necesitamos, nuestro escudo protector es la humildad de reconocer que nos equivocamos, que no somos perfectos, que ofendimos al otro, y la mansedumbre, que ya explicamos en otras enseñanzas, significa poner mis emociones bajo control, domesticar, amansar mis emociones para que mis emociones no me vayan a traicionar en ese momento. Esas dos cosas son el único escudo que necesito, la humildad y la mansedumbre. Y luego ir hacia la persona y decirle que estaba equivocado, que hice mal, y pedirle que me perdone. En esto de pedir perdón tenemos que tener en cuenta dos o tres cositas. La primera es que hay una excepción a ir y hacerlo personalmente. Y es cuando hemos estado involucrados con una persona en una relación inmoral, en una relación sexual inmoral, o en una situación parecida a ello. Y en segundo lugar, en ese caso, entonces lo que podemos hacer es usar el teléfono si la persona está en un lugar más o menos lejano, o aun cuando estuviera cercano, pero es un tipo de relación como la que mencioné. Es mejor hacerlo telefónicamente. En segundo lugar, no es recomendable hacerlo por medio de una carta. ¿Por qué? Porque esa carta puede ser leída y guardada por la persona ofendida y volver a revivir la ofensa de parte de ella. Entonces el pedir perdón no va a cumplir el efecto de sanarme a mí, pero también sanar al otro. Entonces no es recomendable hacerlo por una carta. Aparte de eso, el hacerlo por una carta no necesariamente va a producir un sentir de cierre de la situación en el otro, probablemente, aunque a veces sí.
Y el otro, hay un peligro también en hacerlo por carta, porque puede caer esa carta en manos equivocadas y ser usada de maneras inconvenientes, ya sea en contra mía o en contra de la otra persona. Y otra cuestión que se refiere a pedir perdón no es disculparse o sentirse apenado por lo que he hecho. Pedir perdón es reconocer la ofensa, estar arrepentido de haber cometido esa ofensa e ir con un espíritu de restauración. No es lo mismo decirle a una persona, ay, mira, perdón, discúlpame, me equivoqué, que decirle, mira, vengo aquí porque reconozco que cometí una grave falta en contra tuya, que te ofendí, que te lastimé y te vengo a pedir perdón. Ese disculpa significa, ay, sí metí la pata, pero bueno, no importa. O no es tan importante. En cambio, pedir perdón significa reconocer la importancia de mi ofensa en contra del otro. Mientras que pedir disculpa es como algo muy ligero. Sí, pero no era importante, pues. Entonces, no estamos actuando correctamente delante de Dios con eso. Y tampoco pedir perdón es tratar de compensar o ser amable con alguien a quien he herido. La única compensación que yo necesito darle a la persona es pedirle un perdón reconociendo humildemente mi falta con un corazón arrepentido. Hay una excepción a esto de la restitución o de tratar de compensar el daño. Y ese es cuando la ofensa ha involucrado una pérdida económica para la persona, es decir, iba involucrado un robo, un hurto o algo por el estilo. Entonces, en ese momento sí es necesario hacer una restitución y decirle a la persona, si no tengo la forma de hacerlo inmediatamente y totalmente en ese momento, de decirle que estoy consciente que tengo que restituir el daño económico que le causé y que lo voy a hacer gradualmente en la medida en la que el Señor me provea de los recursos, o me voy a comprometer a hacerlo por pagos definidos a plazo. Ese es el único caso donde sí necesitamos compensar a la otra persona por nuestra falta, por nuestra ofensa, por lo que hicimos en contra de ella. Otra cuestión conveniente en cuanto al pedir perdón es no mencionar más detalles de los que son necesarios. Por ejemplo, si insulté a la persona, es suficiente decirle, mira, te pido perdón porque en aquel momento te insulté. Pero si vuelvo a recordar y doy detalles del insulto hacia la persona, ya la regué, porque entonces le voy a echar chile a la herida en el corazón del otro. Entonces, simple y sencillamente, hay palabras que lo definen todo sin necesidad de entrar en explicaciones. Mira, te pido perdón porque te insulté, o te pido perdón porque te juzgué, o te pido perdón porque te manipulé, cosas así por el estilo, son suficientes para que el otro sepa sobre qué le estamos pidiendo perdón. Tampoco necesito o no debo en ese momento presentar ninguna defensa, excusa, acusación o justificación. Pedir perdón no significa decir, mira, te pido perdón porque te ofendí, pero es que tú me dijiste y tú me hiciste. No, te ofendí, punto. Ahí déjelo. Ahí hay que dejarlo. Porque si no, otra vez, lo que estoy diciendo es, ok, te pido perdón, pero tú tuviste la culpa de que yo te ofendiera. Y entonces otra vez volvemos a revivir ese momento y a echarle sal o limón a la herida en el corazón del otro. Y no tampoco
dé lugar a mucha conversación. Recuérdese que va con un objeto definido o con un objetivo definido con esa persona, y es es pedir perdón y obtener el perdón de la otra persona. Entonces, muy rápidamente, cuando nosotros vamos y pedimos perdón a alguien, rapidito lo que hay que decir es, o lo que hay que preguntarle es: ¿me perdonas? Para obtener el sí de la otra persona. Y ese sí es sanador para él y sanador para nosotros. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es la sanidad de ambos. Entonces, no necesitamos mucho párrafo. Necesitamos reconocer con corazón arrepentido la ofensa que cometimos contra el otro, el dolor que le causamos, y en ese momento pedirle perdón. Y para evitar conversación al respecto o que él pudiera comenzar a sacar otras cosas, entonces lo que necesito es hacerle inmediatamente la pregunta: ¿me perdonas? Cuando la situación, ya lo mencioné, lo de la restitución. Ahora, el pedir perdón debe ser un estilo de vida. Mire, todo el tiempo, con alguna frecuencia, vamos a ofender a otros. Entonces debemos estar listos. Y otros nos van a ofender. Entonces debemos tener como estilo de vida perdonar inmediatamente cuando nos ofenden y pedir perdón inmediatamente que nos damos cuenta que ofendimos al otro. Y eso es un estilo de vida. Al principio puede costarnos, obviamente, ¿verdad? Porque en el perdonar y en el pedir perdón está un poco el morir, no un poco, está bastante el morir a nosotros mismos, morir al orgullo, a la autogratificación, a la autoexaltación, a la autocompasión, autojustificación, etc. Es decir, morir al yo. Pero una vez que lo hemos practicado varias veces, ya va a ser una cuestión automática. Y por experiencia le puedo decir, mire, que voy a usar una palabra tal vez inadecuada aquí, pero qué rico se siente cuando voy y pido perdón por una ofensa que cometí. Es la libertad más hermosa que puedo tener, o es una de las libertades hermosas que el Señor me permite. Lo mismo cuando perdono a la otra persona que me ofendió, eso también trae una libertad, una sensación de bienestar, una sensación de haber sido liberado de una carga. Así que mientras más rápidamente lo hagamos, como dice la palabra, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo o sobre el enojo del otro cuando lo ofendimos, mientras más rápido lo hagamos, más sanidad, libertad y bienestar vamos a tener. La reconstrucción de relaciones debe ser una de nuestras metas siempre, pidiendo perdón y perdonando. Salmo 133, versículos del 1 al 3, nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No simplemente como masa, sino en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En ese estar en armonía es cuando recibimos bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque somos liberados de cualquier ofensa, dolor, herida, lastimadura, etcétera, etcétera, y eso trae bendición a nuestras vidas. Una de las cosas que es importante entender es que reconstruir es más difícil que construir, pero vale la pena. Ahora, obviamente, nosotros necesitaríamos estar preparados para no tener que reconstruir. ¿Y cómo estamos preparados para no tener que reconstruir? Entrando en las relaciones con humildad y mansedumbre para evitar ofender a los demás. Entonces,
es como dice un dicho, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar. Y prevenir es evitar salirme de control para no causar heridas, ofensas o situaciones negativas en el otro. Ahora, si las causo, pues ni modo, me va a tocar reconstruir y eso vale la pena. Para que una relación se pueda reconstruir, depende de las dos personas, depende del ofensor y depende del ofendido. El ofensor necesita atender las heridas y necesidades de la otra persona. Cuidar en oración y en la práctica la vida de la otra persona e ir más allá de lo que se espera para demostrar que se es confiable, es decir, caminar la mía extra. Cuando hay conflictos, muchas veces hay una pérdida de confianza que necesitamos también restaurarla y estar consciente que eso, recibir el perdón de la otra persona va a ser muy fácil, pero restaurar la confianza va a ser un proceso. Recibir el perdón puede ser fácil, pero restaurar la confianza puede ser un proceso un poquito más largo. Y esto se da principalmente cuando las ofensas que hemos nosotros causado o que nos han causado son ofensas muy duras, muy difíciles. Por ejemplo, casos como de adulterio, casos como de heridas, lastimaduras, golpes, insultos, ese tipo de cosas hacen que no solo hacen o todas las cosas que constituyen una traición a la confianza del otro implicaron dos cosas: la ofensa en sí, pero también la pérdida de confianza en el ofensor de parte de la persona ofendida. Y entonces el ofensor, al obtener el perdón de la persona, tiene que entender también que va a llevar un proceso o un periodo de tiempo el restaurar la confianza. Si una persona de una pareja comete adulterio, por ejemplo, y el ofendido le perdona, no significa que el ofendido va a volver a confiar plenamente en el ofensor inmediatamente. Va a llevar un proceso de restauración de la confianza. Y eso es el resultado de la mala siembra que el ofensor hizo al cometer el adulterio. Entonces, debemos recibir esa cosecha y minimizarla sembrando bien, es decir, sembrando confianza en la otra persona y también, digamos, siendo paciente cuando la otra persona nos pueda manifestar esa falta de confianza, esa pérdida de la confianza. Debemos ser restituidores de la confianza también. Y necesitamos ir más allá de lo que parece obvio o se espera, es decir, caminar la mía extra como ofensores. Y como ofendidos necesitamos perdonar al ofensor de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios capítulo 2, versículos del 7 al 8, bendecir a quienes nos maldigan, orando, amando siempre, hacer bien, poner la otra mejilla si fuera necesario y dar y tratar de relacionarnos con la otra persona como si fuéramos nosotros mismos. Es lo que nos enseña Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 32. Y aquí quiero hacer una observación. Con eso de poner la otra mejilla. El Señor dice claramente que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Pero no dice que andemos buscando que nos den en la mejilla. Es solo si es inevitable que recibamos uno, bueno, pongamos la otra, pues. Pero no que lo andemos buscando. ¿Qué significa? Eso es lo que hablamos en relación a relaciones peligrosas. Cuando una relación, estamos en una relación que está llena de abuso verbal, emocional, psicológico, físico, sexual, e incluso económica o laboral o eclesiástica,
entonces lo que necesitamos es poner límites y parte de esos límites es poner distancia. No tenemos que estar poniendo continuamente la mejilla, si no tenemos que hacerlo. Mejor guardamos la distancia. Y si es inevitable y nos dan, pues bueno, entonces en ese momento sí, pero no que las andemos buscando, ¿verdad? La otra cosa que el ofendido necesita hacer es, en relación a las ofensas, es no mantener un registro de las faltas. En la medida de lo posible, no escriba al respecto de las faltas, no guarde un registro detallado de lo que la otra persona hizo, más bien mejor perdonemos inmediatamente hasta llegar al momento en que ya olvidamos o la ofensa deja de estar presente y ya solo es un registro en alguna parte de nuestra memoria del cual aprendimos cómo superar y aprendimos qué no hacer para provocar que nos ofendan. La otra cosa es que confiemos siempre en Dios. No perdamos la esperanza. Aun cuando la otra persona no nos pida perdón, no confiemos en el Señor y perdonemos. No perdamos la esperanza. También el ofendido necesita estar dispuesto a dejar que el otro falle, lo que podría incluir que nos lastimen de nuevo. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Pero si ya, vuelta a lo mismo que hablamos en cuanto a relaciones peligrosas, si la persona está continuamente ofendiendo, fallando, etc., hay que poner un alto y hay que poner distancia. Por ejemplo, voy a volver a, voy a poner dos casos. Si una persona nos roba una vez, ok, podemos perdonar, debemos perdonar. Si nos roba una vez. Si nos roba una segunda, bueno, podemos perdonar la segunda. Pero si hay una tercera, una cuarta, no. Ahí sí, mejor ponemos distancia. Le estorbamos el pecado a esa persona, alejándola de nosotros, y nos estorbamos las heridas, las ofensas y las pérdidas que esa relación nos pueda causar. Y entonces, como decía un dicho antes, ¿verdad? Calabaza, calabaza, mejor cada cual en su casa. Ahí hay que poner distancia. Lo mismo es válido para una relación matrimonial de abuso. Si el abuso es continuo o si la infidelidad es continua, después de que hemos perdonado y hemos tratado de restaurar la confianza en el otro y vuelta a suceder, mire, tanto en el caso de robo como en el caso del adulterio, eso ya es maña, pues. Entonces ahí en ese momento sí ya tendríamos que poner distancia con respecto a la persona que está ofendiendo, con respecto a la persona que está abusando. Nosotros no fuimos llamados a ser abusados, porque ese es un daño que se produce en nuestro corazón, y fuimos llamados a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, y tampoco fuimos llamados a tolerar el pecado del otro, sino a estorbarlo. Recordemos cuál fue el pecado de Elí, el sumo sacerdote en el tiempo en el que Samuel era niño y estaba creciendo, y el pecado de Elí por el cual fue reprendido por el Señor y determinó que nunca más alguno de sus descendientes pudiera ser sumo sacerdote, fue por el hecho de que no le estorbó el pecado a sus hijos, sino simplemente lo toleró. Entonces, si la gente peca contra nosotros, necesitamos estorbarle ese pecado poniendo límites, y uno de esos límites es la distancia. Muy bien. Y ambos, ahora ya que hemos visto lo que el ofensor necesita hacer y el ofendido necesita hacer para la restauración de la relación, entonces ambos necesitamos
agradecer al Señor por su ministerio de reconciliación, orar por y con la otra persona y estar dispuestos a edificar la relación. Conclusiones. Número 1, es imposible convivir con las personas y no herirlas u ofenderlas nunca, o que no nos hieran o nos ofendan nunca. Por eso es importante estar listo para perdonar y para pedir perdón. Tan pronto como sintamos la dirección del Señor para pedirle perdón a otra persona, es el tiempo de hacerlo. Y se requiere de humildad para ir a otra persona y decirle: me equivoqué, pequé, te ofendí, ¿me podrías perdonar? Esto es esencial para poder vivir con las personas y en especial con personas difíciles. El fundamento para el perdón es siempre la sangre de Cristo, que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y necesitamos perdonar y pedir perdón, fortalecidos y siguiendo el ejemplo del Señor, aunque el Señor nunca tuvo que pedir perdón, pero sí perdonó. Pero nosotros también necesitamos pedir perdón y nos dejó instruidos que no se ponga el sol sobre su enojo, y nos dejó instruidos que si nos recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, vayamos y nos reconciliemos con él. Entonces, y eso lo vamos a hacer fundamentados en el perdón que Cristo nos otorgó a nosotros. Pedir perdón a todo el que ofendemos debería ser nuestra forma de vida, así como también debería ser nuestra forma de vida perdonar a aquellos que nos ofenden. Luego de la reconciliación vamos a necesitar, y debemos estar conscientes de esto, que vamos a necesitar un periodo de tiempo, puede ser corto o mediano, para restaurar y reconstruir la relación. Y tengo que estar consciente que no puedo tener una buena relación con Dios si tengo una relación mala con los demás. Y por lo tanto, necesitamos comenzar a sembrar en el Espíritu, aun cuando estemos cosechando cosechas de corrupción, malestar, dificultades, pero la cosecha, esa mala cosecha pasará y se cubrirá con una buena cosecha. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo quiero recordarles 2 o 3 cositas. La primera es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes con sus contactos para que también bendiga la vida de ellos. Y si quiere escuchar o ver más enseñanzas que puedan sanar, edificar, consolar o animar su vida, puede suscribirse gratuitamente a nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y ahí hay una infinidad de enseñanzas, muchas de las cuales tienen su bosquejo adjunto para que usted no solo oiga, sino que también pueda seguir la enseñanza a través del bosquejo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír continuamente la palabra de Dios. Así que para eso está el canal, para que usted no solo escuche una vez la enseñanza, sino que la pueda volver a escuchar hasta que sea vida en su corazón, hasta que sea un rema, hasta que esa semilla quede bien establecida y esté produciendo fruto. La otra cosa, le quiero comentar, el próximo 14, viernes 14, sábado 15 y domingo 16, tendremos un congreso en la Red Internacional Apostólica y Ministerial, RIAM, donde habrán enseñanzas relacionadas con lo que viene después de la pandemia, después de esta situación, cómo prepararnos para lo que vendrá. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 12:32, que necesitamos ser entendidos en los tiempos para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, RIAM ha preparado ese congreso. Es un congreso con participación de muchos pastores y apóstoles de aquí de Guatemala y uno de Costa Rica. Y las enseñanzas van a comenzar el viernes
a las 8 de la noche, el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde. Así que le invitamos para que separe en su agenda ese tiempo para ser edificado y para ser preparado a lo que vamos a enfrentar después de esta pandemia, que serán varias cosas muy interesantes, muy importantes. Recordemos que la palabra de Dios dice que antes de la venida del Señor los tiempos serán peligrosos, entonces necesitamos estar preparados para eso. La otra cosa que le quisiera pedir es que sigamos orando por todos los enfermos, no solo de COVID, sino de cualquier otra enfermedad. El sistema de salud está un poco complicado para atender cualquier enfermedad, entonces oremos por los enfermos. Y oremos en dos sentidos. El primero es, si no conocen al Señor, que esta situación los lleve a conocerlo. Segundo, si están retirados del Señor, que esta situación los acerque de nuevo. Y si tienen una buena relación, que esta situación mejore, sirva para mejorar su relación con el Señor. Y en segundo lugar, que sean salvos. Y también, por favor, sigamos orando por los médicos, auxiliares de enfermeros, auxiliares de enfermería, laboratoristas, auxiliares de cualquier tipo relacionados con la atención de salud, para que el Señor los fortalezca y los guarde en este tiempo de sobrecarga de trabajo por un lado y de riesgos de salud por el otro. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza o este tiempo orando por cada uno de nosotros y por cada una de nuestras familias, para que el Señor tenga su mano sobre cada uno de ellos en cada uno de los aspectos que necesiten. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tenemos de poder escudriñar tu palabra, Señor, y que tu palabra se haga vida en nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que esta palabra quede establecida en nuestros corazones. Igualmente, señores, entramos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para nosotros y para nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al quebrantado, libertando a todo aquel que esté bajo cadenas de opresión del enemigo o que esté en cárceles de ataduras, Señor, de las cuales todavía no se haya podido liberar. Libéralo, Señor. También te pedimos que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al debilitado, levantes al caído, que transforme, Señor, toda tristeza, depresión, ansiedad, temor, angustia, miedo y todo sentimiento negativo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y que derrames en cada uno de sus corazones, Señor, manto de alegría y óleo de gozo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pedimos que esta noche tú nos des un descanso reparador, que nuestras fuerzas sean recuperadas para que podamos enfrentar el día de mañana y hacer las cosas que tengamos que hacerlas para la gloria de tu nombre y con efectividad, productividad, y que también sea un día de cumplimientos y un día de respuestas tuyas para nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos, buenas noches, y los esperamos mañana a las 8 de la noche para otra enseñanza que edifique, consuele y exhorte nuestras vidas. Bendiciones, un abrazo y nos vemos primeramente Dios el día de mañana.